Sí, pero tenés que esperar un par de minutos. No sé. No se corta, dice Jere. Bueno, a ver, vamos a ver. O sea, me dijiste recién que entraban 150 y no era así. A ver. 10 minutos antes, a ver si se corta. Vamos, pantalla completa. ¿Se ve? Sí. Sí, profe. Se ve en Sí, presentación, ¿no? Sí. Sí. Bueno, chicos, unidad 5. Cuidado de enfermería en la persona en el periodo pre. El programa lo van a encontrar intra también y postoperatorio, pero el intraoperatorio no lo vamos a tocar en esta instancia porque es algo que no lo vamos a ver, no vamos a ir a quirófano. Entonces muy poco va a ser el conocimiento que uno quiera que les quede a ustedes en esta instancia. Este periodo de cirugía se llama periodo perioperatorio, ¿sí? Cuando uno habla de periodo perioperatorio, está definiendo como todo el proceso, porque el perioperatorio abarca el preoperatorio, que vamos a ver hoy, el intraoperatorio, que no lo vamos a ver, y el postoperatorio, que lo veamos probablemente o al regreso. Todo lo que es pre está hablando de, digamos, de lo que es previo a la cirugía, toda la preparación. Debemos prestar atención en este momento porque es de suma importancia conocer todos los factores que van a... ¿Se está grabando, Marce? Sí, Darío. Dale. Todo lo que respecta a la preparación, a las consideraciones generales, a las consideraciones específicas que debemos tener para que el paciente termine este periodo en donde lo entregamos, por así decirlo, en el sitio, digamos, de quirófano, que se llama, sitio prequirúrgico se llama, o zona prequirúrgica. Hasta ahí llega el periodo preoperatorio. El periodo preoperatorio puede ir desde, por ejemplo, si trabajamos en un consultorio médico, desde nuestra injerencia en lo que sería en el tipo de cirugía que le van a realizar, estamos hablando de meses previos, ¿sí? Podemos empezar a trabajar con el paciente ahí, o podemos empezar a trabajar en el periodo preoperatorio cuando nos ingresa a la institución, que es lo que por lo generalmente sucede, ¿no? Cuando ingresa el paciente a la institución es cuando empezamos a trabajar el periodo preoperatorio. Este periodo consiste en pruebas previas al ingreso al centro quirúrgico, en la habitación o en el área de espera, ¿sí? En estos lugares donde se desarrolla el periodo preoperatorio. Vamos a tener distintos tipos, ¿sí? ¿De qué manera se va a operar el paciente? Puede ser ambulatoria. Cada vez son más desarrolladas, no vamos a desarrollar mucho la ambulatoria porque no es el eje tampoco del cuidado del adulto y anciano, pero sepamos que las cirugías, la dirección que toman es con menos invasión y con un alta mucho mayor, mucho más precoz. Y los otros tipos de cirugías son programadas y de urgencia. Entonces tenemos ambulatorias, programadas y de urgencia, ¿sí? Esos son los tipos de cirugía. Y después vamos a tener otra clasificación que es según su finalidad y según su urgencia. Según su finalidad vamos a tener cirugías diagnósticas, como por ejemplo la toma de una biopsia para saber qué es lo que tiene. Curativas, como puede ser una apendicitis, ¿sí? Reparador, reparación de una herida, ya sea una cicatriz o, por ejemplo, un cierre de colostomía. Cosmética, una rinoplastía, por ejemplo, ¿sí? Algo cosmético. Y paliativas, que serían para aliviar el dolor. Por ejemplo, alguna compresión medular, que esté haciendo un tumor que esté comprimiendo la columna vertebral y que cause dolor. Ese paciente no lo van a curar del tumor, no va a haber una extirpación porque probablemente ya tenga metástasis, pero sí van a retirar ese tumor porque está comprimiendo la médula espinal y está provocando dolor, ¿no?
O también otro de los casos que podemos traer como ejemplo de una cirugía que sea paliativa son los pacientes que están en estado de coma, en la cual se realizan, por ejemplo, para alimentarle una gastrostomía, que ya vamos a ver qué es lo que es, pero es la colocación de una sonda directamente, una conexión directamente del estómago al exterior a través de una sonda. Eso según su finalidad, ¿sí? ¿Para qué hago yo esta cirugía? Para esto, para alguna de estas 5 clasificaciones. Y después vamos a dar un tiempo. ¿En qué momento realicé esta cirugía? Ese momento o tiempo lo va a definir la urgencia. La emergencia ya, ¿sí? Es ahora, no hay nada previo, no hay mucho preoperatorio. La urgencia podemos esperar hasta 24 horas, como por ejemplo una cirugía de vía biliar, una cirugía de apendicitis, aquellas que están provocando dolor y pueden ser riesgosas de infecciones. Necesaria, por ejemplo, cuando es necesario que el paciente se opere, ¿sí? Como por ejemplo una descompresión de la médula espinal en una hernia de la columna, por lo general son de la zona lumbar. Electiva, el paciente debería operarse, si no se opera va a quedar con ese dolor o con esa malformación o con esa dolencia que le puede llegar a tener, y el paciente se va a operar cuando él quiera. Y opcional es cuando el paciente decide, ¿sí? Entonces, para cerrar esta parte, los tipos de cirugías son ambulatorias, programadas y de urgencia. Y también la clasificación va a ser según su finalidad, para qué se hace, y según su urgencia, el tiempo que esta lleve. En la fase preoperatoria tenemos que tener en cuenta que uno de los puntos que debemos completar previo a la cirugía es tener el consentimiento informado, ¿sí? Esta es una fase preoperatoria, siempre. El consentimiento informado dice que es un acto informado en el acto por el cual el médico describe al paciente. Es cuando le decimos qué es lo que le vamos a hacer, que acá dice, la legislación nuestra dice el médico, pero hay procedimientos en los cuales la enfermería también puede dar su consentimiento informado, que puede ser tanto verbal o escrito, ¿sí? Aunque será esencialmente escrito cuando se trate de una intervención quirúrgica. O sea, si tenemos intervención quirúrgica, tiene que ser escrito, no verbal. Puede ser escrito en un... pero yo estoy señalando. Puede ser escrito en una hoja que se llama de consentimiento informado, que es parte de la historia clínica. Acá dice, en carácter de... taca, taca, doy mi consentimiento para que... taca, taca, inicie evaluación psicológica y entrar tratamiento con taca, taca. ¿Sí? Este es uno de cualquiera. Este es un tratamiento psicológico, nada que ver una cirugía. Pero vendría a ser lo mismo, el mismo relleno, ¿no? Acá lo que ponemos son los nombres del paciente, el nombre del médico, el acto quirúrgico que se va a realizar y lo va a firmar. ¿Quién lo firma el consentimiento informado? Si el paciente es autoválido, lo va a firmar el paciente. Si es menor de 18 años, lo va a firmar el tutor. O si el paciente no es autoválido, lo va a firmar quien esté a cargo, ¿no? Pero siempre debe ser una persona mayor de 18 años que esté en una situación de entendimiento de esto, ¿sí? Porque el consentimiento informado es la aprobación que nos está dando esa persona a que a este individuo se le realice el acto por el cual estamos firmando. Puede ser en esta hoja, como ya decía, o puede ser también, y es válido, escrito en la misma historia clínica del paciente en la evolución. Pero independientemente de donde esté escrito, tiene que estar siempre en un lado visible, firmado. El consentimiento informado, chicos, no se puede dar, por ejemplo, en el pasillo. No se puede hacer firmar en el pasillo, mejor dicho. No se puede hacer firmar en una sala de espera. El consentimiento informado se debe realizar el entendimiento de la cirugía y el paciente y el familiar deben comprender los riesgos, los beneficios, el procedimiento de qué manera se va a realizar,
cuál es el estado de salud del paciente antes, cuál va a ser después. Tiene que estar informado de todo. O sea que el consentimiento informado tiene que ser realizado en un lugar donde la persona que la está haciendo firmar tiene que entender las cosas que le estamos diciendo. Por supuesto que hay situaciones en que el consentimiento informado no va a estar, como por ejemplo una cirugía de emergencia, o en situaciones en donde no tengamos una persona a cargo y se lo deba operar tanto de emergencia como de urgencia, pero siempre debe haber alguien que esté encargado de que se firme. Por lo general, las situaciones generales son que se dan cirugías programadas, ¿no? La mayoría de las cirugías. Entonces tiene que estar en consentimiento informado, que puede estar en una hoja, siendo parte de la historia clínica, o puede estar en la misma historia clínica escrita en la parte de evolución. Esta es la ley que regula el consentimiento informado a través del Ministerio de Salud de la Nación aquí en el territorio argentino. ¿Cuál es una de las funciones principales nuestras en la fase preoperatoria? Primero que nada, es, como yo siempre les digo, sacar una foto al paciente, ¿no? ¿Sí? Los signos vitales. Y acá, bueno, sí me pueden decir y les voy a aceptar los signos vitales. Pero ¿para qué les va a tomar los signos vitales? Y para tener una base. Para tener una base para comparar. A ver cómo ingresó, cómo se mantiene, cómo lo trasladamos. Y cuando veamos postoperatorio, cómo lo recibimos. ¿Sí? Siempre comparando cómo ingresó. Vamos a hacer una evaluación de los antecedentes patológicos. O sea, qué enfermedades tiene. Esto de que ha registrado. Los estudios adicionales con lo que cuentan. Y acá presten atención, ¿sí? Los estudios adicionales que le vamos a pedir a los pacientes, que por lo general, o muchas de las veces ya lo traen hechos, son laboratorio con coagulograma, ¿sí? Un laboratorio completo, un hemograma, ionograma, estado ácido-base, hepatograma, completo, más un coagulograma. ¿Para qué? Para ver cómo están los tiempos de coagulación del paciente. Porque imagínense en que va a ser sometido a un acto quirúrgico en donde va a haber lesiones de los vasos. Y si el paciente está con un coagulograma que no es el normal, ¿sí? Que está alterado, se dice, probablemente una de las complicaciones más frecuentes y en el postoperatorio inmediato, que son las hemorragias, sean mayores, ¿no? Entonces, siempre con coagulograma. Y ahora hay que también prestar atención, porque muchas veces los pacientes traen los estudios y hay algunos estudios que tienen fecha de vencimiento. No es que está escrito que cuántos días tienen que durar, pero un laboratorio con un coagulograma de hace un mes probablemente sea un laboratorio que no sirva. Se debe realizar otro de manera urgente, si lo van a operar en ese mismo día, porque se necesita ver cómo están los tiempos de coagulación. Se han suspendido cirugía, chicos, porque no se ha tenido laboratorio con coagulograma. Porque en la sala de espera del paciente, mientras esperaba el turno de cirugía, nadie se le acercó a pedir el laboratorio y se trajo todos los estudios, porque por lo general, no sé si alguien ha tenido alguna oportunidad de estar internado, la que pide todos los estudios y datos son los de mesa de entrada, la administrativa, y se le entrega todo, ¿no? Y probablemente si no sabe que tiene que valorar un coagulograma y capaz que no trajo el más viejo, entonces se lo debe realizar de manera urgente. No se puede operar un paciente sin coagulograma. No se puede operar tampoco un paciente sin un electrocardiograma con una valoración, ¿sí? Con una valoración de su ritmo, su frecuencia. Siempre tiene que estar el electrocardiograma. Y después podemos tener estudios adicionales, que son los rayos X, si los precisa, o sea, una radiografía de tórax, principalmente, tomografías axiales computadas, resonancias magnéticas, etc. Un montón de estudios. Cuanto más estudio tenga el paciente, mejor. Previos, ¿no? No se le realizan. Esto es siempre, en la fase preoperatoria, le preguntamos en este momento, como se ve la imagen ahí, qué es lo que trajo. Identificamos qué enfermedades tiene, la registramos y también debemos identificar los factores de riesgo.
qué factores de riesgo tiene este paciente para que se complique la cirugía. Y acá nos vamos un poquito más de lo que serían los factores de riesgo modificable y no modificable. Acá debemos evaluar el estado nutricional, el estado de hidratación, el estado psicológico del paciente, la edad, un montón de factores que debemos identificar estos factores de riesgo como propios de que van a producir complicaciones en la cirugía, ¿sí? Según el tipo de cirugía que se va a realizar. Esto se registra y se comunica. Comenzando con la primera parte de nuestro trabajo, lo que vamos a realizar va a ser una valoración, ¿sí? Y vamos a valorar un montón de cosas. Vamos a empezar por el estado de hidratación y nutricional. Es importante valorar el estado nutricional principalmente porque tanto la obesidad como la desnutrición son factores totalmente dependientes de complicaciones de la cirugía. La obesidad relacionada con la parte respiratoria, con la parte de cicatrización de heridas. La parte respiratoria, ¿por qué? Porque va a estar con una restricción, imagínense una cirugía abdominal aquí, ¿no? Este paciente va a tener restricción respiratoria, tiene mucho tejido adiposo que dificulta la cicatrización, el uso de faja, la probabilidad de infecciones van a ser mucho mayores. Y por el otro lado, la desnutrición está relacionada también con lo que sería la cicatrización, con la falta de proteína. La proteína, vamos a decirlo de manera genérica, es lo que nos va a servir a nosotros para pegar los tejidos, ¿sí? Aquí, como ven, tenemos la fase de cicatrización de herida, y fíjense en que el colágeno, que se produce a través de la proteína, actúa en todo el proceso de cicatrización, y el colágeno 3, y luego el colágeno 1 en todo, hasta los 2 años inclusive. Entonces la proteína, no voy a preguntar qué colágeno 1, colágeno 3, pero es importante reconocer que la proteína es el que va a permitir la cicatrización de las heridas. Es uno de los elementos, de los principales elementos, que va a promover la cicatrización de las heridas. Por eso valorar el estado nutricional es importantísimo, ¿sí? Y debemos de definir si hay obesidad, si hay desnutrición, o si hay pérdida de peso, ¿sí? No es lo mismo una persona que venga a operarse luego de un tratamiento radioterápico o quimioterápico, en donde ya hubo una enfermedad que se prolongó durante meses y que luego tenga una cirugía o reparadora o una cirugía, sí, principalmente reparadora, a que tenga una apendicitis, ¿sí? Son dos pacientes totalmente distintos. El de la apendicitis va a ser agudo y el otro va a ser un paciente crónico, en donde no es lo mismo el de la apendicitis, en donde su organismo en teoría no ha tenido alteraciones, que una persona que ha estado expuesta a radioterapia, quimioterapia, a pérdida de pesos importantes, ¿sí? Porque está relacionado directamente con la proteína y la proteína está relacionada directamente con la cicatrización de las heridas. Si la proteína está baja, probablemente haya lo que se llama, y esta palabra ténganla en mente, que se llama dehiscencia de sutura, que es cuando se abren los tejidos, ¿sí? Dehiscencia quiere decir que no se pegan y los hilos no pueden contener más y se abre la herida, ¿sí? ¿Por qué no se pega? Porque falta la proteína. Es muy fácil evaluar si el paciente está en obesidad o en nutrición a través del índice de masa corporal. Esto es una herramienta que tienen que empezar a introducir ustedes en su valoración, a ver en qué nivel está, si está en bajo peso, en peso normal, en sobrepeso o obesidad. Tengamos en cuenta que esto es algo general también, ¿sí? Porque evaluar tanto el aporte como el gasto energético a través del índice de masa corporal es medio genérico, digamos, una herramienta valorable para iniciar lo que sería nuestra valoración nutricional.
Dentro de la valoración nutricional, perdón, dentro de la valoración hídrica vamos a ver si el paciente está en hipovolemia, está normovolémico o está hipervolémico. ¿Sí? O sea, quiere decir que la volemia, ¿sí?, el líquido circulante en sus vasos, está bajo, se llama hipovolemia, está normal, se llama normovolemia, o está aumentado, se llama hipervolemia. ¿Por qué? Porque tanto la hiper como la hipovolemia van a ser factores de riesgo asociados para que se complique la cirugía. La hipovolemia asociado con disminución de los electrolitos, ¿sí? Como por ejemplo el potasio, como por ejemplo el sodio, como por ejemplo el calcio, magnesio y demás electrolitos que están dentro de los vasos. Y también debemos saber que el acto quirúrgico propone o expone al paciente a una deshidratación importantísima, o sea, un consumo de energía importantísimo. Imagínense en que esa herida quirúrgica está trabajando las 24 horas para cicatrizar. Imagínense en el consumo de energía, el consumo de líquido que lleva. Entonces el paciente, si no está en un estado de hidratación donde esté normal, va a empezar a sacar líquido donde no tiene, ¿no? Entonces podemos llegar a complicar los riñones. Lo puede manifestar a través de sed, sequedad de mucosas, hipotensiones, taquicardias, disminución del ritmo diurético, una diuresis colúrica, oscura, concentrada. Entonces de esa manera debemos evaluar el estado de hidratación. Y otro sería, digamos, el signo de pliegue, no sé si lo hablamos, pero el signo de pliegue para valorar la desnutrición de los pacientes es cuando los pacientes pierdan la turgencia, ¿no? Que le hacemos así en zonas próximas a los huesos, principalmente en la tibia, y fíjense acá, yo tengo la piel turgente, no linda, pero turgente, y en los pacientes que están deshidratados, esto no vuelve, quedan plegaditos. Háganselo a su abuelo, que más que seguro que van a tener esto, pero eso no va a ser, no es un signo premonitorio de deshidratación en los pacientes ancianos, el signo de pliegue, porque todos los pacientes ancianos han perdido la turgencia de la piel. Otra cosa que vamos a valorar en la etapa prequirúrgica, y es importante esto, es la dentición. A ver cómo tiene el comedor nuestro paciente. ¿Por qué? Porque si tiene dentaduras postizas hay que retirarlas siempre, ¿sí? Por más que estén bien fijas, por más que sea parcial o total, o sea un pedacito, porque hay prótesis de paladar, de dientes, completas y demás, pero debemos retirarla. ¿Por qué? Porque en el proceso quirúrgico los pacientes se someten a un estado de coma inducido, o un estado de depresión sensorio también inducido, ¿no? El coma es cuando te intuban, una depresión sensorio es cuando te sedan un poquito, pero no te llegan a colocar un tubo para que vos puedas respirar. Pero cualquiera de los dos procedimientos van a hacer que se pierda la musculatura de la mandíbula y puede ser que esas prótesis se suelten y se broncoaspire. Y también debemos identificar, cuando uno valora la boca, si el paciente presenta caries, porque no solo va a estar relacionado con las roturas, ¿sí?, en el proceso de la intubación, de su manejo de la vía aérea, sino que también las caries pueden estar relacionadas directamente con procesos infecciosos. O sea, puede tener una infección en alguno de los dientes y no se valora, y por ejemplo, cirugías estén próximas al macizo bucofacial, van a ser propensos a infecciones. Cirugía de cuello, cirugía de corazón, cirugías de oído, sí, que están próximos a ese foco infeccioso. Si no las identificamos y se tratan previamente, probablemente sea un factor de riesgo para la infección de esa cirugía. Para comentarles, los pacientes que van a ser sometidos a cirugía cardiovascular programada tienen esta valoración por odontología, en donde si tienen caries o demás, se las tratan antes. O si hay que sacar extracciones dentales, también se realizan. Vamos a valorar, y acá de manera súper objetiva, esto quiere decir que debemos recrear una situación en donde podamos tener una confianza plena en qué le preguntamos a los pacientes con respecto al consumo de alcohol y drogas, ¿sí?
¿Por qué? Porque van a estar relacionados con los efectos que van a tener durante su internación o durante el acto quirúrgico, por ejemplo, cuando reciben drogas que van a deprimir su sistema nervioso central, ¿sí? Debemos recordar también que los pacientes que son etilistas, se llama, ¿sí? Etilistas, los pacientes alcohólicos, pueden presentar síntomas de abstinencia entre las 48 y las 72 horas posteriores a que dejó de ingerir bebidas alcohólicas. Entonces tenemos que identificar a estos pacientes. ¿Por qué? Porque van, fíjense acá, estos son los distintos grados de abstinencia que van a presentar, que pueden presentar un paciente etilista, y fíjense en que va taquicardia, aumento de la presión, náuseas, hipersensibilidad, ruido, ansiedad, irritabilidad. Imagínense un paciente en el postquirúrgico de una cirugía que no identifiquemos que es un paciente etilista y que luego esté ansioso, irritable, que esté con mareos, que altere la conciencia, que esté hipertenso, que esté taquicárdico, y por supuesto que esto se tiene que identificar y tratar previamente, ¿sí? Porque puede presentar estas situaciones que van a ser un factor de riesgo asociado para las complicaciones de una cirugía. Y por supuesto que si también el paciente es etilista, ¿sí? Etilista quiere decir un consumo de alcohol, no está en volumen, sino que está en frecuencia, digamos, consume todos los días, es un paciente etilista. Consume 4 veces por semana, es un paciente etilista. No se autoanalicen, chicos, porque probablemente seamos etilistas todos. Pero, ¿por qué lo tenemos que tener en cuenta? Y porque su hígado, que es el que genera los factores de coagulación, va a estar, va a funcionar a media máquina. Entonces, un paciente que esté que sea etilista, puede, si es crónico, digamos, puede presentar hemorragias. ¿Por qué? Porque tiene alterado los factores de la coagulación porque no lo fabrica su hígado. ¿Por qué? Porque no funciona. Ni hablar del paciente cirrótico, ¿no? Que sería la etapa terminal de una hepatopatía. Pero esto lo debemos identificar en el preoperatorio. Si el paciente lo operan igual, y bueno, probablemente nos presente todo esto, probablemente tenga alteración de la coagulación y demás. Debemos valorar el estado respiratorio. En esta etapa súper importante, lo vamos a ver un ratito más adelante, más definido, realizar enseñanzas de ejercicios respiratorios. ¿Por qué? Porque los pacientes, yo me imagino a mí operado, cosa que nunca me pusieron una aguja, pero me imagino a mí operado, debe ser una situación en que no me voy a querer ni mover. Entonces no voy a poder respirar porque no me voy a querer mover, no voy a querer respirar porque voy a pensar que me va a doler o que me va a pasar algo. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí no me enseñaron previamente ejercicios respiratorios como respiraciones profundas, estimular la tos, ventilar todos los alvéolos, probablemente sea una complicación, un factor de riesgo, la hipoventilación, en el caso de que, por ejemplo, se me junten secreciones respiratorias y estas se infecten. Evaluar la presencia de infección. Si un paciente está con un proceso infeccioso, gripe bacteriana, ¿no? O una neumonía, es un paciente que no se debe operar. ¿Cómo vamos a evaluar la presencia de infección? Y primero y principal, en la auscultación, si tenemos ruidos agregados, ¿sí? Roncus, sibilancias, estertores, podemos definir que ese tórax no está normal. ¿Qué otra cosa? Preguntamos, ¿cómo? ¿Has tenido tos? ¿Has tenido fiebre? Dolor de garganta, algo que nos haga sospechar a nosotros que hay un proceso infeccioso en nuestra valoración del estado respiratorio. Valorar la tos, ver si el paciente de manera voluntaria puede toser, ¿sí? Hay muchos pacientes que tienen cierta alteración del sensorio, quiere decir que no están colaborativos,
¿sí? Que pueden estar desorientados, que pueden estar agresivos o demás, en donde vamos a ser un paciente que no le vamos a pedir que tosa para que movilice las secreciones y que no se estanquen las secreciones y se infecten, y probablemente sea un paciente que no va a colaborar con nosotros. Entonces la tos no va a ser el mecanismo de expectoración. Probablemente lo tengamos que aspirar. Vamos a valorar si tiene hábitos tabaquistas. Un paciente, para que no sea un factor de riesgo el tabaquismo, tiene que pasar casi un año que no haya fumado para considerarlo no tabaquista. Y lo debemos identificar porque este paciente, tanto en el intraoperatorio como en el postoperatorio, probablemente es un factor de riesgo. Porque si es un tabaquista de jerarquía, quiere decir que fuma paquete todos los días, probablemente las secreciones estén acumuladas, probablemente presente tos irritativa, ¿no? No es una tos normal. Y esa tos irritativa, si tenemos el abdomen abierto de punta a punta y estamos tosiendo 20 veces en 24 horas, y probablemente los puntos no sean, o ese proceso de cicatrización no sea el mejor, ¿no? Y probablemente los puntos se abran. Entonces debemos valorar si el paciente, valorando el estado respiratorio, si el paciente fuma o no fuma. ¿Qué vamos a valorar el estado cardiovascular? Que asegurar que funcione la bomba. ¿Cómo nos aseguramos? ¿Por qué? Porque nos debemos asegurar de que transporte y de que elimine y de que llegue a todos los puntos del tejido, de los tejidos, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los dedos del pie. Debemos valorar la perfusión tisular, ver que sea menor a 3 segundos, ¿sí? Un electrocardiograma con valoración. Acá valoramos la perfusión y acá valoramos la parte eléctrica, ¿sí? Y por supuesto debemos tener especial cuidado con la tensión arterial. Un paciente tanto hipertenso como hipotenso es un paciente que sería un factor de riesgo asociado a complicaciones postquirúrgicas si se llega a operar, ¿no? Entonces, la tensión arterial juega un papel importante en la valoración del estado cardiovascular preoperatorio, debido a que si está hipertenso se debe tratar, y si está hipotenso se debe tratar antes de la cirugía. Las 9 y todavía no se nos cierra el Meet. ¿Cómo vamos? Ya estoy hablando solo. Bien, profe. Ah, bien, bien. Estamos bien. Bueno, capaz que nos permite más de una hora, capaz que tenga razón Jeremías. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, me chista porque no puedo ver acá la pantalla si alguien levanta la mano y hace la pregunta, ¿sí? Siguiendo con la valoración de sistemas, vamos a ver la función hepática y renal. ¿Por qué es importante esto si me van a operar de los pulmones? Y principalmente porque el hígado va a ser el que metabolice los fármacos y el riñón va a ser el que los excreta. Y si no me está funcionando bien esta maquinaria, y va a ser un factor de riesgo asociado a que el paciente presente complicaciones. El hígado va a ser el que va a metabolizar la gran mayoría de los fármacos anestésicos y de los fármacos que le vamos a propiciar después en el postoperatorio. Entonces, si yo no tengo un hígado que esté funcionando, que esté metabolizando bien, y van a ser esos pacientes que les cuesta despertarse, o que lo vamos a tener un poco más dormido durante mucho más tiempo. Y la realidad es que a veces nos llegan los pacientes muy dormidos postquirúrgicos porque tienen un metabolismo de la droga un poco lento, ¿no? Y la excreción también, si está asociado también a un daño renal. ¿Por qué? Porque los riñones van a hacer que excreten la droga. La droga y la mayoría de las drogas, no sé si lo han visto en fármaco, pero la mayoría de las drogas, al metabolizarse, lo que provocan o lo que fabrican son metabolitos activos, que se llaman,
que hacen que se potencie la acción de la droga y esta se puede llegar a acumular. Entonces, muchos medicamentos, anestésicos, analgésicos, sedantes y bloqueantes neuromusculares, que son las drogas que se usan en cirugía, provocan en su metabolismo la liberación de metabolitos activos al torrente sanguíneo. Entonces, como que la droga se rompe y se forman 3 moléculas más de la misma droga por un tiempo. Si el riñón anda bien, esos metabolitos activos los elimina. Pero si el riñón anda mal y su hígado anda mal, esos metabolitos activos quedan dando vuelta. Entonces potencian la acción de la droga. Hay que tener en cuenta los fármacos que se utilizan y, por supuesto, cómo está su hígado y cómo está su riñón. Entonces, los laboratorios también que van a presentar a los pacientes van a valorar, tienen que tener la valoración de hepatograma, ¿sí? Cómo está la bilirrubina, la GPT, la GTO, la GOT, perdón. No recuerdo bien cómo se llamaban las enzimas esas, pero ustedes capaz que se acuerdan mejor que yo al ver anatomía. Y la función renal, en donde se va a valorar cómo está la eliminación de la urea y de la creatinina. Y para terminar con la valoración, vamos a ver si este paciente está utilizando previamente medicamentos. ¿Por qué? Porque es importantísimo ver qué es lo que está tomando. Porque si son tratamientos crónicos, rápidamente debemos administrárselo nuevamente. Como por ejemplo las insulinas, los antihipertensivos, los anticoagulantes, se espera un momento, pero debemos identificarlos, documentarlos y por supuesto comunicar el uso de medicamentos, principalmente los que nos van a tener complicaciones en el postoperatorio inmediato, o sea que enseguida. ¿Cuáles son estos? Las aspirinas, que son antiagregantes que van a actuar sobre los factores de la coagulación, y los anticoagulantes propiamente dichos. Otros medicamentos que nos pueden llegar a alterar o ser un factor de riesgo en el postoperatorio es que el paciente esté tomando antibióticos. Hay mucho... la automedicación es algo muy conocido y muy realizado por muchas personas, incluida mi mamá, que se toman antibióticos como si fueran aspirinetas. Y se los compra ella aparte, no es que se los damos nosotros. Pero, por ejemplo, el estar utilizando previamente antibióticos puede ser que nos altere la resistencia de las bacterias comunes que tenemos nosotros, y el acto quirúrgico, chicos, es una situación en que las defensas nuestras se bajan, ¿sí? ¿Por qué? Porque está todo direccionado al mejoramiento de la situación que sería, digamos, de la cirugía. Y sumado a los efectos anestésicos y demás, nuestro sistema inmune se deprime. Entonces las bacterias nuestras pueden llegar a infectarnos, ¿no? Las bacterias comunes nuestras que tenemos en todo el organismo pueden llegar a infectarnos. Y si el paciente viene tomando antibióticos previos, puede ser que la resistencia a los antibióticos que tengan estas bacterias sean distintas a una bacteria normal. Entonces, si se desconoce si el paciente toma antibiótico, por ahí la terapia antibiótica con la cual se va a tratar esa cirugía puede ser no la adecuada por desconocimiento de esto. Entonces, todos los medicamentos son importantes, identificarlos, documentarlos y comunicarlos, el que esté tomando el paciente previamente a la cirugía. Todos, hasta el ibuprofeno, hasta lo de venta libre, todos. Toma CuraPlus, se pone el CuraPlus, todos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en este momento, fíjense, cuando empezamos a hablar nosotros, ya el consentimiento informado tenemos que hacérselo firmar en un lugar que esté incómodo, que al paciente lo podamos realizar un interrogatorio en un espacio cuidado. ¿Por qué? Porque tiene que explayarse. Entonces, me olvidé de decirle que
Ketorolac, 2 por día. Profe, Imagínense, ¿sí? y por ejemplo, pacientes que toman medicación más neurológica como olanzapinas, ribotril, ¿eso también? ¿O no Todo, tanto? todos, las benzodiazepinas, los anticonvulsivantes, todo. ¿Por qué? Porque eso debe estar en conocimiento del anestesista, por ejemplo, que es el que va a administrar las drogas depresoras del sistema nervioso central, porque las benzodiazepinas por ahí actúan sobre los mismos receptores. Entonces, sobre los mismos receptores que las drogas que utiliza la anestesia, ya sean sedante, analgésico o bloqueantes neuromusculares. Entonces, por ahí, una sobredosis, ¿sí? Se suma un medicamento con otro y se realiza una sobredosis y después al paciente le cuesta despertarse en la cirugía. Ni hablar tampoco de los anticonvulsivantes. Se deben comenzar, ni bien el paciente pueda volver a ingerir medicamentos vía oral, se debe comenzar automáticamente con esos tipos de medicamentos. ¿Alguien levantó la mano que sonó? Que yo no veo nada. Bueno. Y acá vamos en algo que también debemos tener en cuenta, y en nuestra rapidez diaria por ahí lo pasamos muy por encima, que son los factores psicosociales. ¿Por qué? Porque cualquier cirugía, por más que el paciente haya pasado 5 veces por la misma cirugía o haya ido 5 veces al quirófano, siempre va a haber temor a lo desconocido. Uno más, otros menos. ¿Sí? Yo que nunca ni un suero me han puesto, tengo terror que me llegan a tener que operar. Terror a lo desconocido. ¿Qué me va a pasar? ¿Me iré a despertar? Todo eso, imagínense yo que sé, imagínense en alguien que no sabe, ¿no? Entonces debemos recrear un lugar donde los pacientes se puedan explayar con respecto a eso. Que explaye su temor a lo desconocido. Tenemos que propiciar un ambiente cuidado, un ambiente que esté, que sea de confianza, ¿sí? Capaz que no lo quiere decir delante del familiar, porque no quiere preocupar a los hijos, a la esposa, al esposo, y se vaya a cirugía con ese temor. Entonces, está más que demostrado ya que los pacientes que van con cierto nivel de ansiedad, de tensión, y es un factor de riesgo para complicaciones postoperatorias, porque el organismo como que está preparado para la guerra. Entonces su sistema nervioso simpático a full, con su ansiedad, su taquicardia, y va hacia cirugía, ¿sí? En cambio, todos sabemos que el paciente cuanto más relajado, más tranquilo está, mejor le va a ir. Entonces, debemos trabajar sobre los factores psicosociales. Siempre vamos a tratar de evacuar todas las dudas, ¿sí? De darle todo nuestro apoyo, pero únicamente vamos a realizar eso si nosotros sabemos qué le va a realizar. Porque si no, lo que decimos siempre y lo que yo les digo a ustedes, que la frase que siempre se escucha, pregúntenle al médico o el médico cuando venga le va a comentar. ¿Por qué no nosotros podemos cumplir ese rol de información? Si no lo cumplimos y decimos eso porque no sabemos. Ansiedad, pues está más que claro, ¿no? Por los roles, ¿cómo voy a quedar? ¿Qué va a pasar? ¿Iré a despertar? ¿Iré a ser el mismo? ¿Podré volver a caminar? ¿Podré volver a trabajar? Y, por supuesto, valorar la red de apoyo. Chicos, la valoración de la familia en el paciente preoperatorio es importantísima para ver con qué podemos contar. ¿El paciente cuenta con una red de apoyo previa? ¿Va a contar con una red de apoyo postoperatoria? No sé si ustedes lo han visto en las prácticas que han ido en San Martín, pero hay muchos pacientes que están o solos o que están internados hace mucho tiempo esperando operarse. Imagínense de que sean 2 y la mujer se vuelve, o los hijos se tienen que volver también, y más si son del interior. Entonces, esa red de apoyo muchas veces se rompe en una internación prolongada. Debemos valorar a ver si tiene una familia presente. Si no tiene familia, ¿quién es el más cercano? ¿Un amigo?
un compañero, pero debemos valorar su red de apoyo. A ver, ¿con quién está? No podemos valorar sin definir los roles de cada uno. Tiene una familia presente, en donde tiene 3 hijos, 2 hijos trabajan, o sea, y ahí ya te va abriendo un poco la mente de cómo va a estar compuesta las preocupaciones. No es lo mismo estar preocupado porque tienen que mantener 3 hijos que estar preocupado porque tengan que mantener uno solo, ¿sí? Con respecto a, en teoría, ¿cuándo voy a volver a empezar a trabajar? Es todo una red de preguntas que nos hacemos un círculo que los factores psicosociales van a incidir como factores de riesgo frente a complicaciones que pueda realizar. Y otro punto también que hay que tenerlo en cuenta y que la bibliografía dice que valorar la fe como la acción de un medicamento. Hay que tener en cuenta las creencias religiosas, espirituales y culturales. Debemos valorar la fe como la acción de un medicamento. Si el paciente está aferrado a algo, y bueno, que mantenga eso, debemos respetarlo, debemos permitir que él se pueda expresar, ¿sí? Debemos darles tiempo. Si lo quiere venir a visitar un cura, un pastor, un chamán, lo que sea, debemos permitirlo. No debemos nosotros ser unos patobica de quién va a poder visitarte y quién no. Si en la casa van o si en la sociedad él va. Entonces, ¿por qué en una internación no vamos a permitir que pueda desarrollar su creencia religiosa, espirituales y culturales? Y en colación a esto, les quería comentar que, por ejemplo, esta es la clínica modelo, este es el patio de la fe que se llama, en donde tiene la parte católica y la parte judía, que conviven en el mismo lugar, digamos, para que el paciente, familia, lo que sea, pueda tener sus creencias espirituales, digamos, en el lugar donde está internado. Y con respecto a la parte cultural, también hace ya un par de años, que fue el segundo en Latinoamérica, en Neuquén se creó este centro de salud, que es intercultural. Es un centro de salud donde la verdad que está fantástico, es el segundo en Latinoamérica, el otro está en Brasil. Este está en Neuquén y en el mismo lugar se atiende, el paciente puede optar por atenderse directamente con los médicos, enfermeros y demás, o si no, puede optar por todo lo que es la medicina transcultural y hacerse atender por sus, no me acuerdo cómo se llamaban, los líderes mapuche o los curanderos mapuche, con medicinas ancestrales, ¿sí? No es que le van a pasar un antibiótico, sino que hay laboratorios, este lugar está acondicionado también para realizar quemas de hierbas y demás para preparar distintas pociones, y el paciente puede optar por un tratamiento médico convencional o por lo que sería la cultura de él, sería cultura mapuche. Entonces hay enfermeros, médicos y los líderes mapuche, los curanderos mapuche, no recuerdo cómo se llamaban, pero esto vean la visión intercultural que debemos tener sobre las creencias y las culturas de los pacientes, ¿sí? No debemos subestimar nada. Si lo quieren venir a curar del empacho, al paciente que vengan y lo curen. Mientras tanto, por ejemplo, en el Hospital San Martín no va a venir un mapuche a prender fuego y preparar un par de hierbas. Pero mientras tanto, el tratamiento tiene que ir acompañado con las creencias del paciente. Y otro de los puntos que quería dejar y quería mostrarles hacia dónde va todo lo que es la atención hospitalaria de los pacientes, y esto ya en Latinoamérica también, si bien fue en Europa donde se empezó a fomentar esto, del cambio de la sala de espera por sala de estar. O sea, no estemos en una sala de espera como esta, ¿no? Esta es la típica. Es más, en lugares más nuevos, ahora tenemos salas grandes todavía con más silla,
y no tenemos estos dispensers de alimentos ni de bebidas, ¿no? Entonces, esta misma sala, cambiarla por esto. Fíjense que la misma, y acá tenemos reunido nuestra familia, tenemos la oportunidad de sentarnos frente a frente, conversar. Entonces los pacientes, en vez de estar estresados, esperando en la habitación, con los familiares limitados, porque no te dejan, por ejemplo, no te dejan entrar más de un familiar por persona. En esta sala de estar pueden estar acompañados por la cantidad de familiares que quieran, pueden estar mirando televisión, escuchando música, leyendo lo que ellos quieran, y la entrada a cirugía es distinta. No es lo mismo estar esperando acá, sentadito, escuchando, viendo todas las situaciones, que estar esperando acá, reunido, hablando de cualquier otro tema que no sea de qué me van a operar o cómo voy a salir. Entonces, el paradigma de lo que serían las edificaciones hospitalarias está cambiando un poco. Ustedes lo han visto también, principalmente en los niños, ¿no? Vieron que los hospitales de niños, es más, los llevan a la sala de cirugía, vestidos de superhéroes y demás, como para tratar de estos factores psicosociales, tratar de disminuirlos, temor, ansiedad, porque son cosas que son totalmente verdaderas y están presentes en todos los pacientes. ¿Cuáles van a ser las intervenciones? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí, Sí, profe. sí. Sí, profe. Hay intervenciones propias, o sea, generales, e intervenciones específicas de enfermería. Van a ser más las generales, porque le vamos a dar a todos los pacientes, después específicas según el tipo de cirugía, ¿no? Vamos a hablar un poco de las intervenciones de enfermería generales. Debemos conocer, y uno de los primeros puntos que debemos evacuar es, ¿sabe qué le van a realizar? Sí, esa es la pregunta con la que debemos empezar. ¿Usted sabe qué le van a hacer? Y probablemente el paciente nos diga, sí, me van a hacer una cirugía donde me sacan la vesícula porque tengo cálculos, y va a entrar con 2 o 3 pincitas, y ya al otro día voy a poder comer, y me voy a levantar a la noche, y así. Y probablemente dentro de 2 días vaya a mi casa. Fantástico, todos queremos ese paciente. Pero tenemos muchos pacientes que no llegan con ese nivel de conocimiento. Entonces, uno de los puntos en el preoperatorio que debemos trabajar, y para esto, para trabajar sobre este punto debemos conocer mucho, es la enseñanza sobre las cirugías a realizar. Que los métodos o la estrategia de aprendizaje pueden ser verbal, charlemos, se lo podemos escribir, se lo podemos dibujar. Chicos, no hay limitaciones para las estrategias que ustedes fomenten para tratar de que el paciente entienda qué es lo que le van a realizar, de qué manera se lo van a hacer, cómo va a volver, qué es lo que tiene que hacer, sensaciones que podría experimentar. Probablemente sienta náuseas, pero bueno, vas a estar medicado. Vamos a tratar de que no sientas dolor, puede ser que te sientas mareado, ¿sí? En esta parte de enseñanza tenemos que darle tiempo al paciente a preguntar. Y también debemos tener en cuenta que cuanto más detalle, más ansiedad, ¿no? Debemos reconocer esta situación. ¿A qué paciente le vamos a informar y a qué paciente no le vamos a informar tanto? Porque debemos identificar un cuadro de ansiedad en donde, ¿por qué está ansioso? ¿Por desconocimiento o por mucho conocimiento? Sabe mucho. Yo voy a estar ansioso porque voy a saber mucho. Entonces, probablemente todas las complicaciones me van a pasar por la cabeza. Pero también puede ser por desconocimiento, esa ansiedad. Si es por desconocimiento, demos más detalles. Si es por desconocimiento, tratemos de no dar tanto detalle. Bueno, no me contés tanto, no me contés tanto. Ya está, con eso es suficiente. Entonces debemos reconocer esta situación. Pero sí debemos saber que el paciente debe estar preparado, estar en conocimiento de lo que se le va a realizar, de cómo puede llegar a salir. Intervenciones sobre ejercicio respiratorio y tos. Todo esto preoperatorio, todo esto es lo que le vamos a enseñar, lo que vamos a tomarnos nosotros el tiempo, mientras los tengamos internados, antes de que ingrese a quirófano.
¿Para qué le vamos a enseñar ejercicio respiratorio y tos? Para favorecer la ventilación y la oxigenación. La ventilación es la entrada y salida de aire y la oxigenación es el proceso del intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces, ventilación es la entrada y salida de aire y oxigenación es el intercambio gaseoso. Vamos a hacer ejercicios para fomentar estos dos procesos. Los ejercicios vamos a realizar va a ser respiración diafragmática, ¿sí? Repetidas veces y luego descansar, porque si no se nos va a marear. Respiraciones diafragmáticas, donde en la inhalación se nos salga la panza para afuera y en la exhalación, ¿sí?, la hundamos hacia adentro. ¿Para qué? Para el diafragma es un músculo. Cuando más se ejercita ese músculo, mayor fuerza va a tener después, por ejemplo, para toser. Aparte, esto nos va a proporcionar esta respiración diafragmática, la que realizan en yoga, ¿no? No sé si alguien realiza yoga, pero es algo medio parecido donde proporciona relajación. Y nos aseguramos que se aireen todos los alvéolos. Que llega el aire hasta el último alveolito que tenemos. Esta respiración diafragmática también nosotros vamos a valorar cuál va a ser la inspiración máxima, ¿sí? Porque no es lo mismo una respiración superficial que inspire de manera máxima y exhale, o sea, que saque el aire con mucha fuerza, ¿sí? Entonces ahí vamos a valorar nosotros cómo está la musculatura del aparato respiratorio. ¿Por qué? Porque después debemos incentivar la tos, ¿sí? ¿Para qué? Porque tiene que movilizar secreciones. Un paciente en cama, ¿qué le va a hacer? Si no tose, los líquidos y demás se empiezan a acumular en las bases, ¿sí? Está acá, no sale porque no tiene tos. Se van quedando acá, se quedan acá, se tapa un alvéolo, se tapa otro alvéolo, y otro, y otro, y otro. Forman una condensación que luego esa condensación se infecta. ¿Por qué? Porque no eliminó las secreciones. Para hacer estos ejercicios respiratorios debemos siempre tratar el dolor, ¿sí? Porque el dolor va a ser uno de los primeros factores que no le va a permitir al paciente hacer ejercicio respiratorio. A ver, tosé un poquito, toso y me duele hasta la uña del dedo gordo, no quiero ni toser. A ver, respiro profundo y me duelen hasta los pelos. Entonces respiro despacito, cortito, ahí, y cuando toso, hago, ¿sí? Entonces no es una tos que pueda ser efectiva, que una tos eficaz se llama. Entonces debemos incentivar la tos en el preoperatorio, explicarle de qué manera se tiene que colocar, ¿sí? Y cuando uno tose, por ejemplo, una de las medidas, aparte, por ejemplo, si es una cirugía abdominal o torácica, ya vamos a ver en el postoperatorio si llevan o no faja, pero le podemos enseñar que se sostengan con las manos, ¿no? Que se dé apoyo con las manos, que se dé seguridad. Entonces, tose fuerte, sostenete, porque esta cirugía, este tipo de cirugía, este tipo de herida se llama suprainfraumbilical, ¿sí? Es infraumbilical, entonces se llama suprainfraumbilical, se llama este tipo de abordaje quirúrgico. Si el paciente tose, imagínense cómo se abren todo esto, 28.000 puntos que tiene, ¿no? Entonces, va a tener miedo a toser, y si tiene miedo a toser, se van a empezar a acumular las secreciones en las bases de los pulmones, y si se acumulan las secreciones, se van a infectar y va a tener una neumonía, ni a hablar si estamos hablando de un paciente de edad avanzada, ¿no? Entonces, esto se lo tenemos que explicar en el preoperatorio. En el preoperatorio podemos decirle que, aparte de la faja, se va a tener que contener el sitio quirúrgico. ¿Cómo de esta manera? Facilísimo, apretate con las manos. El abdomen o el tórax, ¿sí? De esta manera o haciendo esta cunita. Nos agarramos así y nos sostenemos. Y tosemos. Porque no es lo mismo toser una sola vez fuerte que toser 10 veces de manera suave. O 10 veces superficial. Que toser bien fuerte. Ahí se movilizan las secreciones. Lo otro estoy haciendo ruido. Debemos enseñar el ejercicio en las piernas, ¿sí? Acostado siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos mejorar la circulación, vamos a prevenir el éxtasis venoso, va a mejorar la función respiratoria y debemos fomentar los cambios frecuentes de posición
Todo esto, fíjense, enseñándoselo, bajar, extender, flexionar, ejercicio con los pies de manera circular. ¿Por qué? Porque debemos hacer trabajar los músculos, chicos. Si los músculos no trabajan, si yo estoy quietito, vamos a fomentar la éstasis venosa, entonces vamos a fomentar la formación de trombos. Y si fomentamos la formación de trombos, estamos fritos. Ustedes dicen, che, el paciente lo operaron de las piernas o lo operaron de una cirugía que podemos ver muy poco. ¿Sí? Le operaron de una cirugía de cadera. Bueno, que esto lo hablamos también, fomentamos el ejercicio de los músculos para mantener el tono y la fuerza muscular a través de contracciones isométricas, ¿sí? Que son contracciones sin mover. Contraigan la pantorrilla sola, sin mover la pierna, esas son contracciones isométricas. Contraigan el muslo sin mover la pierna, esas se llaman contracciones isométricas. Ahí estamos favoreciendo el ejercicio muscular y estamos favoreciendo el retorno venoso. Lo vamos a educar con respecto a realizar cambios frecuentes, de qué manera lo va a realizar, cómo se va a levantar de la cama. Chicos, esto es importantísimo porque debemos favorecer y promover la deambulación precoz. Cuanto menos tiempo esté el paciente en la cama, mejor le va a ir, ¿sí? La cama hace mal. Debemos rápidamente bipedestar lo que se llama al paciente, o sentarlo al costado de la cama como mínimo. Debemos cambiarlo de posición rápidamente, ni bien el paciente y principalmente el estado lo permita, ¿no? Debemos enseñarle en este postoperatorio a ver, acostate y levantate de esta manera. Fácil, ¿cómo me levanto de esta manera? Apoyo un brazo, me levanto con el codo, fuerzo con el codo, ¿sí? Con esta mano me puedo sostener el abdomen, por ejemplo, si la cirugía fue abdominal. Con este codo es ¿cómo nos levantamos nosotros de la cama? Pero siempre se tiene que venir hasta el borde de la cama. Y luego recién apoyar los pies en el suelo para levantarse. Esto es mecánica corporal, lo que hacemos muchas veces, y lo he realizado, porque no tenemos paciencia, porque no tengo tanto va a estar para levantarte la cama, y tengo que atender a otro paciente, agarramos y lo levantamos nosotros. Entonces, fomentamos la deambulación precoz, pero no fomentamos el autocuidado y lo que sería la autonomía del paciente. Entonces pasamos nosotros a levantarlo. No, autonomía, dejar que se levante. Enseñémosle previamente. Esto te tenés que levantar vos solo, ¿sabés, ñato? Levantate vos solo en el postoperatorio. ¿Cómo? De esta manera. ¿Te va a doler? Te voy a hacer analgésicos previo a todo eso. Voy a tratar de que no te duela mucho. Probablemente sientas molestias, ¿sí? Pero yo necesito que vos te levantes después de operarte, a las 6 horas ya estés levantado, o a las 12 horas, o al otro día ya estés levantado. Si te operaron a la mañana, a la noche yo te quiero mínimamente sentado al costado de la cama. Todos estos son objetivos que tenemos que proponer de manera preoperatoria para favorecer la deambulación precoz. Con respecto al tratamiento del dolor, nos debemos anticipar al dolor, ¿sí? Los medicamentos administrados de manera prescripta hacen que su concentración plasmática sea sostenida, ¿sí? Ahora, si yo me olvidé de administrar un analgésico, o el analgésico está muy espaciado, ¿qué es lo que pasa? La concentración plasmática baja. Cuando yo le doy el otro, recién sube. En vez de, cuando la concentración plasmática baja, antes de que baje, yo ya le administré el otro para que cuando baje la concentración plasmática, el otro analgésico que yo ya le di, recupere su valor, entonces lo mantenemos en un umbral analgésico óptimo. Sí, y como siempre digo, debemos saber que todas nuestras intervenciones, la mayoría, van a provocar dolor. Ni hablar, porque viene cirujano, le abre la faja, lo ve, tenés todo bien. Y yo, enfermero, ¿qué voy a decirle? Bueno, Carlos, necesitamos que te levantes. Y ahí cuando Carlos se quiera levantar, le va a doler hasta el dedo gordo si no nos anticipamos al dolor. No valoramos la toma del analgésico con nuestras intervenciones, porque por ahí le dimos el analgésico a las 8 de la mañana y, por ejemplo, se nos ocurre bañarlo o programamos el baño a las 10 de la mañana. Y ya tenemos 2 horas de analgésico. ¿Por qué no le dimos el analgésico y a la media hora programamos el baño? O programamos levantarlo,
o programarlo, o programamos movilizar una cama, ¿sí? Entonces nos debemos anticipar al dolor. Valorar previamente la manera de recibir analgésicos. ¿Cómo va a recibir los analgésicos este paciente? La gran mayoría va a ser en bolo, o sea, la administración intravenosa a través del suero. Después hay maneras nuevas y cada vez más usadas de recibirlo, que son analgesias controladas por el paciente, que es a través del mismo suero, pero con una bomba de infusión. El paciente maneja la bomba de infusión. O no sé si han visto en las películas que tienen un botoncito que se inyectan analgésicos, ¿no? Bueno, algo parece, por el estilo. Y lo que tienen muchos pacientes, y lo que se ve ahora, es que salen con un catéter epidural, que es este. Fíjense que es un catéter que está colocado directamente sobre la médula, ¿sí? En el espacio epidural. Entonces, rápidamente, esta punta está conectada a un perfus que está conectado a una bomba, pero lo que tiene es que el metabolismo de esta droga es rapidísimo porque llega directamente al sistema nervioso central. Entonces, la mantención de la analgesia, del poder analgésico, es mucho mayor que si fuera administrado intravenosa, ¿no? Porque esta, una cantidad de procesos hasta que llega al sistema nervioso central, en cambio esta va directamente al sistema nervioso central. Muchos pacientes salen con este tipo de analgesia y luego se retira, ¿no? 3, 4 días y se retira este catéter y pasa a analgésico vía oral o intravenoso. Vamos a trabajar en la seguridad del paciente, ¿sí? Debe recibir identificación. Todo paciente debe estar identificado. En los servicios que hemos ido, creo que no se realiza de manera rutinaria. Viene de otros servicios, por ejemplo, la guardia, los pacientes vienen identificados, pero siempre debe tener una identificación el paciente en el preoperatorio, porque ya vamos a ver los cuidados que debe recibir cuando lo entregamos en la sala de cirugía. Debe tener una identificación, nombre y apellido mínimamente. Con respecto a la seguridad del paciente, debemos prevenir las infecciones asociadas al cuidado de la salud. O sea, este paciente ingresa por una apendicitis y termina con una neumonía a un germen intrahospitalario, ¿sí? Ese tipo de infecciones se llaman infecciones asociadas al cuidado de la salud. ¿Por qué? Porque el paciente se infectó ahí adentro. O sea, nosotros al cuidar la salud lo infectamos. Esto en Estados Unidos, por ejemplo, trabaja mucho Estados Unidos con la prevención de esto, igualmente tiene una tasa muy altísima también de infecciones, porque los paga el mismo establecimiento. O sea, no lo paga la obra social en este caso, sino que lo paga, en el caso de, por ejemplo, la clínica modelo, estaría en la misma reglamentación que en Estados Unidos. La clínica modelo tiene que hacerse cargo del tratamiento de esta infección que se complicó con una infección asociada al cuidado de la salud. Entró por una cosa y tiene otra. En la seguridad del paciente debemos por caídas, ¿sí? Colocar barandas, chicos, algo básico que debemos realizar en un paciente. En el preoperatorio debemos identificar que la cama donde vuelva tenga baranda, porque no sabemos el estado en que se va a despertar esa anestesia. Y por supuesto que trabajar también sobre la prevención de las úlceras por presión. Con respecto al ayuno, en el preoperatorio se recomienda mantener un ayuno de 8 horas si se tuvo una comida copiosa. Le mandaste una milanesa con puré porque mañana te operan, listo, quédate en ayuno 8 horas. Ahora, no quiero comer mucho, voy a tomarme una chocolatada. Bueno, si ingeriste solamente lácteos, 4 horas. O comí poquito y ahora quiero tomar un poco de agua o un tecito bien dulce. Bueno, 2 horas, ¿sí? Lo que sí se está manejando cada vez es mantener menos horas de ayuno. ¿Por qué? Porque el estrés quirúrgico, que se llama al estado en que se somete el cuerpo, tanto en el preoperatorio como en el intraoperatorio, hace que el consumo sea impresionante. Todo aquel que lo hayan operado de cualquier, en cualquier situación, los días postoperatorio baja de peso. ¿Por qué? Porque el cuerpo está con un requerimiento calórico impresionante.
Estos 3 tipos de ayunos siempre en cirugía no de emergencia o de urgencia, ¿sí? Cirugías programadas. Ahora, en las cirugías de emergencia o urgencia, considerar que el paciente siempre tiene el estómago lleno, ¿sí? A este ñato que le clavaron este cuchillo, probablemente tenga el estómago lleno de comida. Aquel otro que tuvo un accidente de tránsito, se lo debe considerar que terminó de comer hace menos de 10 minutos. Entonces, siempre se debe colocar una sonda nasogástrica y evacuar el estómago cuando estamos frente a una cirugía de emergencia o urgencia. Para asegurarnos, el ayuno y la evacuación del estómago para asegurarse que no haya reflujo, para que el paciente no vomite y pueda llegar a tener un riesgo de broncoaspirarse. Por último, de las intervenciones generales, la preparación del intestino. Esto solo se pueden prescribir enemas si es necesario una cirugía abdominal o una videoendoscopía o una videocolonoscopía, ya sea un abordaje, propiamente dicho, o un abordaje por el sistema digestivo, tanto superior, que sería una videoendoscopía, o inferior, que sería una videocolonoscopía. ¿Para qué un enema? Para mejorar la visualización del trayecto, en el caso de que, por lo general, si van a hacer una videoendoscopía o una videocolonoscopía, el paciente tiene preparación de días previos. No es que el día de la cirugía te vamos a hacer un enema, nada, no sirve eso. Siempre hay una preparación del intestino, días previos, y lo terminamos concluyendo ese tratamiento con un enema que se lo puede realizar también en el mismo lugar de internación. Si tenemos una videoendoscopía o una videocolonoscopía, mejora la visualización del trayecto, porque se ve todo el intestino. Y si tenemos una cirugía abdominal, disminuye la carga de materia fecal con la cual están los intestinos cargados, ¿no? La preparación de la piel nos ayuda, o el objetivo es disminuir la flora habitual que tenemos nosotros sin lesionar la piel, ¿sí? No debemos crear nunca lugares donde pueda ser una puerta de entrada. Entonces, debemos disminuir la carga bacteriana habitual que tenemos, pero sin lesionar la piel. Si la cirugía es programada, 48 horas antes se le pide a los pacientes, esto va a depender del tipo de cirugía o el cirujano, pero por lo general son 2 días antes, lavarse la piel con un jabón que tenga bactericida. Cualquier jabón que tenga bactericida, del Espadón, no sé cuánto, no conozco muchos, pero cualquiera que tenga un bactericida, empezamos con 2 días antes a bañarnos con ese jabón. Luego vamos a realizar, o al paciente se le pide que se realice en la casa, el baño prequirúrgico, ¿sí? Que el baño prequirúrgico, por lo general, se realiza en el lugar de internación, solo si el paciente está internado, ¿sí? Te internaste hoy a la tarde y te operan mañana, y el paciente tiene que realizarse un baño prequirúrgico. Si vos vas hoy a las 9 de la mañana y te operan a las 11 y no se hace un baño prequirúrgico porque se realiza este baño con bactericida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo venir de la casa que estar internado, porque la flora bacteriana que vamos a tener en nuestra casa no va a ser la misma que si estamos internados. ¿Se entiende, no? Entonces, si el paciente está internado, se realiza un baño prequirúrgico con antiséptico la noche previa y 2 horas antes de la cirugía. Con un antiséptico que lo puede comprar, o por lo general se lo proporcionamos desde el establecimiento, que se llama clorexidina. Con el tema de los pelitos, solo se va a rasurar si va a dificultar el acceso quirúrgico y el cirujano necesita marcar el sitio de inserción, ¿sí? No es lo mismo, acá, es una foto que me saqué hace poco, no es lo mismo operar una cirugía cardiovascular, como fue sometido este paciente, con esta cantidad de pelo, que tener un abordaje quirúrgico con esto, ¿no? Y se rasura, no se afeita. ¿Por qué? Porque si se afeita, lo que podemos llegar a
hacer es hacer microlesiones que pueden ser puertas de entrada para organismos, ¿sí? Por último, al transporte a quirófano, y acá es la última etapa del preoperatorio, que es cuando lo entregamos a quirófano, nos debemos asegurar la carpeta, que el paciente vaya con la carpeta con todos los estudios, ¿sí? Electro, laboratorios, estudios previos, consentimiento informado, los controles, los registros de enfermería. Nos debemos asegurar que se realizó un baño, ya sea prequirúrgico si viene de la casa, que se haya bañado de manera correcta, y descontaminación de la piel. Nos debemos asegurar el ayuno. El paciente le debemos transportar sin joyas, sin relojes, sin prótesis, ¿sí? Las uñas despintadas. Y acá hay un problema con el tema de las uñas permanentes, o no sé cómo se llaman, que por ahí se nos dificulta un poco quitar, ¿no? ¿Qué objetivo tiene el esmalte de uña? Y chicos, el relleno capilar, ¿dónde lo valoramos? En el dedo. Si tenemos la uña pintada, probablemente el paciente esté recontra cianótico y no nos demos cuenta, ¿por qué? Porque tiene las uñas pintadas, ¿sí? Y ni hablar si queremos, si se controla o se monitorea la saturación de oxígeno. Si tenemos una capa terrible de esmalte, no van a atravesar los haces de luces del saturómetro, no van a atravesar de manera correcta el lecho pulsátil y vamos a tener un monitoreo de saturación totalmente incorrecto. Entonces, debemos sacar el esmalte sintético. El esmalte, no sé cómo se llama. Se le debe pedir al paciente vaciar la vejiga antes de llevarlo, ¿sí? Se deben operar a todos los pacientes con la vejiga vacía. Ni hablar si tenemos una paciente que va a ser sometida a una cesárea, ¿no? En que el abordaje es suprapúbico, o sea, está por encima del pubis, y si tenemos una vejiga llena, lo que va a hacer el acceso, va a estar la vejiga bien cerquita de la piel y se puede lesionar. Entonces siempre se debe cuantificar la diuresis previa y postoperatoria, ¿sí? ¿Cuánto orinaste? A ver, vení, mostrame, vamos a cuantificarlo, no lo tires. Necesito ver las características de la orina. ¿Cómo está tu estado de hidratación previo a la cirugía? Debe ir con la identificación, ¿sí? Porque el paciente debe ser el correcto, la cirugía debe ser la correcta y el quirófano debe ser el correcto. Todos sabemos, hemos escuchado, o no, esperemos que nadie tenga un familiar en que se han equivocado de la cirugía, del quirófano, del procedimiento, y se lo ha operado de cosas que no tienen que ser, ¿no? Y administrar los medicamentos preanestésicos. Debemos asegurarnos que estén administrados los medicamentos preanestésicos, que pueden ser antibióticos prequirúrgicos, analgésicos u otros medicamentos que ayuden al proceso anestésico. De esa manera nos aseguramos de que terminamos todo el periodo preoperatorio y le entregamos al paciente en las mejores condiciones. ¿Siguen todos ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe. Marce, ¿se pudo grabar? Sí, hasta ahora vamos grabando. ¿Corto acá ahora? Bueno. Sí, ¿Corto? cortalo ahora, cortalo. Cortalo. Bien.